buenos días. El día de hoy estaremos trabajando cómo hacer los planos de nuestras piezas. Tenemos dos formas de realizarlo. Nos vamos aquí a nuevo. Y nosotros, uno, es que lo hagamos desde un dibujo, es la primera forma. Y la segunda es que si ya estamos trabajando nosotros con algún modelo en particular, si abrimos un modelo que ya hayamos estado trabajando, desde ahí podemos nosotros abrir para hacer un plano. Vamos a trabajar primero esta parte y después vamos a trabajar la segunda forma. Y listo. Supongamos que nosotros estamos trabajando ya en esta pieza que hemos visto en las sesiones anteriores, que es nuestro eje. Nosotros podemos ir desde esta pieza a nuevo. Y ahora vamos a crear un dibujo de esta pieza. Lo primero que nos pide que seleccionemos es el tamaño de nuestro plano. Nos da tres opciones, de hecho. La primera es elegir sobre un tamaño estándar de la serie A. Yo voy a elegir, por ejemplo, el tamaño A3. También puedo yo personalizar la plantilla de mi plano. Aquí puedo ver que yo puedo editar la anchura y la altura de mi plano y me aparece sin recuadro y sin la sección de datos del plano. Cuando tomo esta opción, ya me aparece con un marco y con una sección de datos. También la tercera opción es que yo me vaya a examinar en el caso de que yo ya tenga una plantilla sobre la cual haya trabajado previamente, que vamos a ver más adelante. Por lo pronto voy a trabajar con la plantilla del tamaño A3. Okay. Una vez que me abre la plantilla, yo debo seleccionar sobre cuál de las vistas de la pieza voy a iniciar mi plano. Voy a iniciar, por ejemplo, con esta pieza. Voy a arrastrarla, la voy a poner aquí. Y sobre esta pieza yo voy a poder desplegar vistas de mi pieza desde la parte de arriba, de abajo, lateral izquierda y derecha. Y también puedo desplegar vistas trimétricas o isométricas, dependiendo de qué posición yo esté solicitándole al software que me realice la pieza. Dentro del plano también puedo yo editar la forma en que quiero que se visualice mi pieza. Por ejemplo, si yo quiero que esta pieza en específico tenga otra forma de visualizarse, yo puedo seleccionarla, solamente esa pieza, y le puedo cambiar la vista. O inclusive puedo bajar un poco más e irme a la escala y personalizar, por ejemplo, la escala. Puedo cambiarla para que se vea un poco más grande esa pieza en específico. Por el momento lo voy a dejar con la escala de la hoja. Ahí está mi escala. Una vez que ya tengo aquí mis piezas, yo puedo moverlas libremente. Si decido que hay un mejor acomodo para mi plano, para administrar pues el espacio que tengo de este. También puedo seleccionar algunas otras vistas para insertarlas a mi plano, como pudiera ser esta, por ejemplo. Yo selecciono mi vista y si quiero que esta sea como la presentación, esta sí la puedo hacer un poco más grande.
mi plano. Si por alguna razón yo quiero ver una vista de sección para, por ejemplo, para saber si la pieza es sólida o si la pieza, pues, no es hueca, ¿verdad? Yo puedo irme a la parte de dibujo, llegar a la vista de sección, selecciono y selecciono dónde se va a hacer el corte de esta pieza. Ahí lo agarré mal ahí. Un momento, por favor. Voy a eliminar esta pieza esa vista para poder poner ahí la vista de sección. Ok, entonces me voy a la vista de sección. Selecciono mi pieza. Y me muestra ahí la vista de sección. Es solamente un círculo donde yo puedo ver que efectivamente pues es una pieza sólida. Solid tiene más vistas, por ejemplo, algo que es muy útil es la vista de detalle, que está aquí, que nos va a servir precisamente para poder mostrar algo que es pequeño. Va a ser un poco lento porque para darle tiempo al software de que realice la operación. Ahí tenemos nuestra vista de detalle. Si queremos trabajar más en particular las medidas de este chaflán. Cuando vimos, bueno, este nervio, cuando vimos la parte del nervio, lo acomodo. Ahí está mi vista de detalle. Y desde aquí también yo puedo hacer todas las anotaciones. Con la parte cota inteligente, puedo posicionarme en cualquiera de las figuras que inserté en mi plano y puedo empezar a realizar las cotas pertinentes. Puedo hacer los radios, puedo hacer las dimensiones. Puedo hacer cotas sobre las vistas que yo mismo voy creando. Okay. Algo más que pudiéramos nosotros requerir editar es precisamente las características de nuestro plano. Y para eso nos iríamos a la parte de formato de hoja. Podemos llenar todo este espacio de aquí. Vamos a formato de hoja, editar formato de hoja para que me permita hacer edición de este. Y yo puedo llenar aquí todos los datos que se requieren, pero también es posible que se requiera este espacio precisamente. Probablemente el plano no está dirigido a alguna compañía donde tengamos todos los departamentos de calidad, fabricación, aprobación, verificación
etcétera, etcétera. Y no sean necesarios todos los datos y probablemente nos sea más útil este espacio, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, un ensamblaje en el que es posible que insertemos una tabla de los materiales, una lista de materiales. Entonces, para yo modificar este formato, me puedo ir a croquis, puedo seleccionar recortar identidades y puedo ir borrando todo aquello que yo no necesite, o puedo quedarme con el formato si así lo necesitara. Pero en mi caso, pues prefiero tener un poco más de espacio y ya después, si algo más, lo voy insertando manualmente. Por ejemplo, esto me da espacio para poner más dibujos, para hacer una vista más, algo que sea necesario. Esto lo pude haber hecho, bueno, me lo pude haber ahorrado si hubiera elegido desde el principio personalizar mi plano, ¿sí? Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, mover todas las estructuras que ya están por default. Okay. Voy a poner aquí mi nombre. Si yo solo requiero, por ejemplo, esos datos del nombre. Firma, por ejemplo, y la fecha. Y la fecha. Ahí está, y estos, los otros yo puedo, por ejemplo, seleccionarlos para... Y tengo que dar un poquito de tiempo para que el software me responda. Bueno, es oculto y ya tengo mi formato. Si ya yo edité aquí todo lo que requiero editar, voy aquí a anotación y aquí puedo poner más notas para agregar mi nombre, o puedo bien usar control C para ya no tener que editar nuevamente los formatos. Yo puedo dar control C, control V si funciona, y me va a dar otra pestañita en la que yo puedo editar precisamente mi nombre. Puedo editar. Por ejemplo. Ahí está. Y puedo editar pues igual que cualquier software de edición, bueno, como Word o cualquier otro, puedo editar el tipo de letra, el tamaño, el color, etcétera, etcétera. Y todo esto lo podemos crear en la parte de croquis. Muy bien, entonces, ¿se dieron cuenta? Cuando estamos en la parte de edición del formato, el dibujo desaparece porque solamente tenemos que editar el propio formato. Entonces ya está aquí nuestro dibujo y ya podemos aquí nosotros editar. Digamos que sería la primera vez que trabajamos con este formato, pero no queremos hacer esto pues cada vez que realicemos un plano nuevo. Entonces podemos ir a guardar y en guardar tenemos una pestañita donde nos va a decir, permítame, vamos a ver, es aquí en edición, permítame. Nos damos a archivo y nos permite guardar el formato de la hoja. Esa es la otra forma que les explicaba al inicio, que podíamos elegir entre formatos prediseñados, que fue lo que yo hice. Podíamos iniciar desde cero o podíamos seleccionar algún formato previo. Entonces, por ejemplo, yo de aquí le doy guardar formato a la hoja y ya le puedo poner el nombre que yo desee. ¿Sí? Ahorita no lo voy a guardar. Entonces, voy a ver un archivo nuevo. Y esta vez podemos iniciar desde el propio dibujo, no desde la pieza y crear plano, sino desde el inicio crear un dibujo.
un poco que cargue el software. Ok, entonces voy a agarrar, bueno, yo pudiera aquí agarrar el formato que ya tenía anteriormente o elegir iniciar desde cero. Voy a iniciar otra vez con un formato prediseñado. No, voy a agarrar este que ya teníamos, ¿no? Que ya tenía yo anteriormente, porque como es, este va a ser, esto lo vamos a hacer un dibujo de un ensamble, vamos a requerir un poquito más de espacio para poder insertar la tabla de contenidos. Este formato ya lo detecta y lo carga por default. Bueno, aquí yo no borré esta parte de aquí, pero bueno, ya es más pequeña esta parte de los datos, son menos datos los que estoy insertando. Entonces aquí yo puedo examinar para saber qué piezas o qué ensamble voy a incluir en mi plano. En este caso va a ser un ensamble ya de la pieza completa. Listo. Yo selecciono, digo aquí mi pieza. En este caso es ya el ensamble de la rueda. Y tiene las mismas propiedades. Yo puedo jalar hacia arriba y estar realizando más vistas de mi pieza. Bueno, yo tengo la versión de estudiante y me di cuenta, me imagino que muchos de ustedes tienen esta versión, me di cuenta de que hay una propiedad que no está disponible, que es la de, separar la pieza, hacer el explosionado de la pieza, pero normalmente se encuentra dando clic sobre la pieza y nos da la opción de que la pieza se separe, pues, del ensamble, separar todo el ensamblaje. ¿Sí? Pero en esta versión de estudiante no está habilitado, ya la estoy buscando, no se encuentra habilitada. Entonces son todas las vistas que yo puedo obtener de mi ensamble. Aquí mismo yo puedo hacer la lista de las piezas que requiero. Tengo aquí el ensamble, me voy aquí a anotaciones, puedo seleccionar una pieza, por ejemplo esta pieza, bueno, esta vista, y le puedo decir que quiero que me dé el globo automático. Lo que hace es que me muestra todas las piezas que componen mi ensamble, pero aún no me da el nombre de cada una de ellas. Yo puedo seleccionar más vistas, pero para que me dé toda la lista de materiales precisamente, me voy aquí, déjenme mover nada más esto. Me voy aquí a dibujo. A ver. Sí, aquí está. Entonces me voy a la tabla y aquí voy a seleccionar la lista de materiales y me va a insertar en automático de este dibujo los componentes que lo componen. Veamos. Aquí está mi tabla. Y listo, así es como puedo yo tener la descripción de cada una de las piezas que se correlaciona con las piezas que están de este lado marcadas. Si yo quisiera añadir alguna especificación extra, también lo puedo hacer de manera manual. Yo puedo aquí seleccionar la pieza donde quiero poner la nota y puedo agregar. ¿Sí? Muy bien. Todas las características siguen estando habilitadas, tanto cuando hacemos plano de un ensamble como cuando hacemos planos de alguna pieza en específico. Solo hay que dar clic sobre la pieza y nos va a mostrar las opciones, tanto de la forma en que queremos que se visualice, por ejemplo, como
de la escala, si queremos variar la escala de alguna de ellas. Por ejemplo, o sí que, bueno, ya una vez que ya están posicionados aquí, nosotros podemos moverlo y hacer el acomodo que se requiera para que quede dentro de del margen de impresión, por ejemplo, esta pieza. Y pues ya nada más nos restaría guardarlo en formato PDF para poder enviarlo como evidencia.